Me llamo Arthur Miller. Tengo 76 años. Me quedé mucho tiempo frente a esta cámara antes de decidirme a pulsar el botón de grabación. A mi edad, la gente suele dividirse en dos tipos: los que cuentan cuentos de hadas a sus nietos o los que miran en silencio por la ventana, repasando en su mente los fragmentos desteñidos del pasado. Pero últimamente, el silencio en mi casa se ha vuelto tan pesado que ha empezado a pesarme físicamente sobre los hombros. Me recuerda las cosas que nunca llegué a decir y la vida que nunca llegué a vivir, a pesar de que oficialmente estuve en ella durante 43 años. No grabo este vídeo porque me considere un sabio o un maestro. Al contrario, soy el ejemplo viviente de cómo se puede cometer el error más grandioso de la vida, escudándose en el sentido común y la responsabilidad. Quiero hablarles de algo muy personal, algo que cambió por completo mi visión de la realidad, pero que, para mi desgracia, lo hizo demasiado tarde. Esta es la historia de cómo yo y mi esposa, Eleonora, vivimos toda nuestra vida juntos en un estado de espera infinita de la vida real. Éramos verdaderos maestros en esto. Lo llamábamos planificación, ahorro, seriedad adulta. Pero ahora, sentado aquí solo, entiendo el verdadero nombre de este diagnóstico. Es el síndrome de la vida pospuesta. Y si ahora mismo están pensando que esto es solo un término de los libros que no les concierne, por favor, escúchenme. Quizás mis palabras se conviertan en esa señal de alarma que los despierte antes de que en sus casas reine el mismo silencio gélido en el que yo me despierto cada mañana. Eleonora se fue hace 3 años. Se fue increíblemente rápido, 4 meses. Eso fue exactamente lo que la separó de ser una mujer sana, que olía a lavanda y se reía de mis chistes tontos, a ser una sombra que se desvanecía lentamente en las sábanas blancas de una cama de hospital. Y fue precisamente en esas últimas semanas cuando nuestros relojes empezaron a contar no años, sino minutos, cuando de repente abrimos los ojos. Comprendimos el trato monstruoso que habíamos hecho, intercambiando nuestro ahora por un después fantasmal y mentiroso. Verán, Eleonora y yo siempre fuimos esa pareja correcta. Nunca cometíamos gastos locos. No dejábamos todo por un viaje espontáneo. Vivíamos con horario, construíamos la casa ladrillo a ladrillo, ahorrábamos metódicamente para la educación de los hijos, invertíamos en fondos de pensiones, éramos ciudadanos ejemplares de nuestro futuro, y la principal mentira que nos susurrábamos cada noche al apagar la luz era: ahora no, querida, un poco más tarde. Cuando terminemos este proyecto, cuando paguemos este crédito, cuando los niños se valgan por sí mismos, entonces empezaremos a vivir de verdad. Permítanme hablarles de la vajilla azul. En este detalle, como en una gota de agua, se refleja toda la tragedia de nuestra generación. Para nuestro 5º aniversario de bodas, Eleonora compró un juego de platos impresionante. Era una porcelana azul finísima, con un delicado borde de oro. Costó 3 de mis salarios mensuales de aquel entonces. Recuerdo que me enfadé mucho. Teníamos que ahorrar para una lavadora nueva, pero cuando vi sus ojos brillando más que esa porcelana, me callé. Con cuidado, como si fuera una reliquia sagrada, desempaquetó cada plato y los puso en la vitrina, detrás del cristal. Le pregunté entonces: ¿no vamos a cenar en ellos hoy? Después de todo, es nuestra fiesta. Ella me miró con esa sonrisa tierna y respondió: ¿qué dices, Arthur? Esto es para una ocasión especial. Cuando tengamos nuestra propia casa grande, cuando terminemos el comedor y recibamos a invitados importantes dignos de tanta belleza, entonces pondremos la mesa con esta vajilla. Pasaron las décadas. Realmente compramos la casa, construimos el comedor, pero la vajilla seguía detrás del cristal, convertida en una pieza de museo. Eleonora le quitaba el polvo cada sábado, quedándose a veces mucho tiempo con el trapo en la mano, mirando los dibujos azules. Mientras tanto, nosotros seguíamos comiendo en platos comunes, con grietas y bordes astillados. Lo justificábamos con la practicidad. Bueno, esto es para el día a día, esto no da pena romperlo, y la porcelana azul es para después.
para una verdadera celebración. Nuestros hijos crecieron y se fueron. Nos jubilamos. El comedor estaba silencioso y la vajilla seguía brillando detrás del cristal. ¿Saben cuándo tomé estos platos en mis manos de verdad por primera vez? Una semana después de que la tierra cubriera el ataúd de Eleonora. Simplemente quería un vaso de agua y mis manos, torpes por el dolor, rozaron el borde del estante. Uno de los platos azules se resbaló y se hizo añicos contra el suelo. Me arrodillé para recoger los trozos y de repente comprendí. En 38 años, esa vajilla nunca conoció el calor de una sopa caliente. Nunca escuchó el tintineo de los tenedores en una cena alegre. Estuvo muerta todo ese tiempo. Estaba esperando una vida que nunca llegó. Y en ese momento me di cuenta, Eleonora y yo éramos iguales. Éramos hermosas muñecas de porcelana que nos habíamos encerrado a nosotros mismos en la vitrina de nuestras esperas infinitas. Siempre esperábamos el momento adecuado. Como si la vida fuera un tren que se detiene en cada estación y tuviéramos un billete ilimitado en el bolsillo. Eleonora soñó toda su vida con ver Italia. Incluso compró un curso de italiano y por las noches repetía las palabras en voz baja cuando pensaba que yo dormía. En su mesita de noche hubo durante años una guía de la Toscana con las páginas dobladas, y cada verano yo encontraba razones de peso por las que ahora no era el momento. Había que arreglar el tejado, había que ayudar a los niños. Querida, ¿por qué no el año que viene? Iremos sin falta cuando las cosas estén más tranquilas. Nunca fuimos. Primero faltaba dinero, luego faltaba tiempo por el trabajo y luego la salud empezó a fallar. Ahorrábamos para un día negro y al final ese día llegó, pero no fue como en mis cálculos financieros. Llegó en el frío despacho de un médico. ¿Cuál es la trampa más grande del síndrome de la vida pospuesta en que te regala la ilusión de la inmortalidad? Disponemos de nuestros días como si fueran pilas de periódicos baratos que se pueden tirar sin leer, con la esperanza de que mañana nos traigan una revista de lujo. Pero la revista no llegará, solo existen estas páginas de periódico arrugadas, y si no aprendes a encontrarles sentido, al final solo te espera una papelera vacía. Cuando Eleonora cayó enferma, todo lo que yo consideraba fundamental, las cuentas, el estatus, el césped perfecto, se convirtió en polvo. En una habitación de hospital, no importa qué coche tienes en el garaje, solo importa cuántas veces se rieron hasta que les dolió la barriga, cuántas veces bailaron en la cocina sin música y cuántos amaneceres vieron juntos. Tuvimos 43 años. Y me doy cuenta con horror de que pasamos la mitad de ese tiempo en la sala de espera, mirando el reloj y esperando que la vida fuera lo suficientemente ideal para poder entrar en ella. Una noche, cuando su respiración era ya muy débil, me pidió que sacara una caja del armario. Allí estaba un vestido de seda color esmeralda. Lo había comprado hace muchos años. Era increíble. Pero ¿saben cuántas veces se lo puso? Una, el mismo día en la tienda, frente al espejo. Lo guardaba para una salida especial. Esperaba una ocasión que fuera digna de ese vestido. Me pidió que se lo pusiera al lado, sobre la manta. Acarició la seda con los dedos y susurró: «Sabes, Arthur, cometí un crimen contra mí misma. Pensé que la vida era un examen largo para el que había que prepararse. Esperé a que todo fuera perfecto para ponerme por fin este vestido. Y ahora entiendo. Cada día que me traías el té, cada tarde en el jardín, esa era la ocasión especial. Y me la perdí porque tenía miedo de arrugar la seda de mi futuro». La miré y sentí como todo se quemaba dentro de mí. Yo fui cómplice de ese crimen. Yo fui esa voz racional que confirmaba: «Sí, querida, tienes razón, vamos a guardar esto». Creía sinceramente que era un buen marido porque la protegía de los riesgos, pero proteger la vida de la vida misma es la forma más alta de estupidez. Cuidar el mañana matando el hoy es un suicidio lento. Lo veo ahora en cada paso. Jóvenes que odian su trabajo pero aguantan porque primero hay que hacer carrera. Parejas que no se hablan porque primero hay que criar a los hijos. Todos vivimos en la trampa del primero, pero la vida no empieza después.
Sucede ahora mismo, en el ruido de la lluvia, en el café que se enfría, en una conversación incómoda. Se escapa entre los dedos mientras eliges el color del papel pintado para una habitación en la que, quizás, nunca vas a reírte. Después de la muerte de Eleonora, encontré su diario. Ni siquiera sospechaba que lo escribía. Leerlo es como caminar descalzo sobre el cristal roto. No había pensamientos sobre la limpieza de la casa. Había listas de pequeños milagros que ella se prohibió a sí misma ver. Había una nota. Hoy florecieron los manzanos. Quería llamar a Arthur para que nos sentáramos bajo el árbol solo 5 minutos, pero estaba tan ocupado con los informes. Pensé, no voy a molestarlo. Los manzanos florecerán también el año que viene. Nos sentaremos entonces. Al año siguiente fue la quimioterapia y al año siguiente los manzanos florecieron solo para mí. Me senté bajo ellos y ese olor fue para mí el olor de la pérdida más amarga. Ahora estoy dispuesto a darlo todo, esta casa, todo el dinero, por esos 5 minutos bajo el manzano, pero el tiempo no tiene botón de retroceso. El síndrome de la vida pospuesta convirtió nuestra historia en un cementerio de oportunidades perdidas. Ahorramos para la vejez, pero olvidamos ahorrar recuerdos que nos calentaran en esa vejez. Quiero preguntarles ahora mismo, ¿qué hay en su vitrina? ¿Qué sueño tienen envuelto en papel y guardado en un estante? ¿A quién no le han dicho te amo porque ahora no es el momento adecuado? Su vida no es un ensayo. Es el estreno. El telón ya está levantado, y si están entre bastidores esperando mejores disfraces, simplemente se están perdiendo su salida a escena, y no habrá otra función. Pasé 76 años para darme cuenta de que el único después que tenemos garantizado todos es el silencio. Y mientras ese silencio no llegue, tienen una oportunidad. En la siguiente parte les contaré qué hice con esa vajilla azul y qué secreto encontré en la última carta de Eleonora. Esa carta cambió el resto de mis días y creo que puede salvarlos a ustedes también. Por favor, no pospongan la vida. Empiecen ahora mismo, mientras ven este vídeo, porque después es la palabra más peligrosa del mundo. Ha matado más sueños que cualquier fracaso. Quédense conmigo. Todavía tenemos mucho de qué hablar. Después del funeral de Eleonora, la gente se me acercaba, me daba palmaditas en el hombro y me decía, Arthur, fuiste un marido ejemplar. Vivieron una vida tan larga y estable. La cuidaste tanto hasta el final. Lo decían con sinceridad, queriendo consolarme. Pero cada vez que escuchaba esas palabras, sentía ganas de gritar, porque se equivocaban. Yo no fui un buen marido, fui un marido adecuado. Cumplí con todos los requisitos mínimos que exige la sociedad. No bebía, no era infiel, traía el sueldo a casa puntualmente y arreglaba cualquier cosa que se rompiera en la casa. Pero esa es una vara increíblemente baja. Es un nivel básico que, por alguna razón, nos hemos acostumbrado a considerar la cumbre de la felicidad conyugal. En realidad, fui perezoso, no en el trabajo. En el trabajo era un titán. Fui perezoso en el amor, dejé de tener curiosidad, dejé de preguntarle a Eleonora por sus sueños porque pensaba que ya lo sabía todo. Dejé de planear nuestras citas porque, después de todo, siempre estábamos juntos. Convertí nuestra cercanía en una cinta transportadora perfectamente aceitada que transformaba los días en ahorros bancarios. ¿Saben qué es lo más aterrador? Que Eleonora lo sentía. Ella intentó llegar a mí durante años. Lo hizo con esas pequeñas propuestas que yo apartaba como si fueran moscas molestas. Vamos a dar un paseo, compremos esas pinturas, sentémonos un rato en la terraza. Para mí eran interferencias molestas en mi importante agenda. Para ella eran gritos de auxilio de una persona que se ahogaba e intentaba aferrarse a lo último que quedaba de intimidad. Prometí contarles lo que encontré entre sus cosas. Un mes después del funeral, finalmente me armé de valor para revisar su escritorio. En el cajón de más abajo, bajo una pila de viejas facturas y documentos que yo consideraba vitales, encontré un estuche de acuarelas, aquel que le compré hace años, más para quitarme de encima sus peticiones de atención que por otra cosa. En aquel momento pensé, toma, para que pintes y no te quejes de que vuelvo tarde de la oficina.
Abrí la caja. Los tubos estaban perfectamente ordenados por colores. ¿Saben una cosa? Nunca llegó a abrirlos. Pero al lado había una hoja de papel grueso donde había intentado hacer un boceto de nuestro viejo manzano del jardín. ¿Saben con qué lo había pintado? Con té cargado, simplemente té. No quería gastar las pinturas caras, las reservaba para ese tiempo mítico en el que todo estuviera arreglado, cuando yo finalmente estuviera libre y pudiera apreciar de verdad su talento. Tenía miedo de arruinar algo valioso, sin entender que lo más valioso de todo, su tiempo y su inspiración, ya se estaba arruinando irremediablemente en esa espera. Tomé un tubo, el azul brillante, el color del cielo en la Toscana. Lo presioné. Estaba duro como una piedra. La pintura se había secado por dentro, convirtiéndose en un pedazo de plástico inútil. Y en ese momento me eché a llorar. Comprendí que esa era mi vida. Esos eran nuestros 43 años. Éramos esos tubos de pintura cara y brillante que nunca se atrevieron a abrirse. Esperamos el lienzo perfecto y al final simplemente nos convertimos en basura. Y luego encontré la carta. No era larga. La escribió en el hospicio, la tarde en que salí al pasillo para hablar por teléfono sobre el arreglo del tejado. Todavía intentaba resolver asuntos importantes, incluso cuando ella se estaba yendo. Escribió: Arthur, no estoy enfadada, solo estoy muy cansada de esperar. Gastamos tanto tiempo en ser correctos, en cumplir las expectativas de los demás, en ahorrar para la vejez. Y aquí está la vejez. Huele a medicinas y a soledad. Mi único consejo para ti, cuando yo ya no esté, rompe nuestro museo, rompe todo lo que guardamos, usa todo lo que pospusimos. Y por favor, Arthur, empieza finalmente a cometer errores. La vida no es lo que hiciste correctamente, es lo que sentiste de verdad. Me senté con esa carta y me pareció escuchar su voz. Esa misma voz que tantas veces acallé con la televisión o con conversaciones sobre negocios. Le hice caso. Hice algo que en mi anterior vida racional me habría parecido una locura. Saqué aquella vajilla azul, la llevé a la terraza y empecé a invitar a los vecinos, gente que apenas conocía, personas por las que pasaba al lado durante años, limitándome a asentir con la cabeza. Bebimos el té más sencillo en esas tazas preciosas. Comimos galletas comunes en esos platos dorados. ¿Y saben qué? Cuando una de las tazas se rompió por fin, sentí un extraño alivio. Cada fragmento roto era como un suspiro. Era la liberación de la tiranía de los objetos y de la eterna espera de una ocasión especial. Encontré aquel vestido esmeralda. No lo vendí ni lo guardé. Lo llevé a un estudio de teatro local. Les dije: que alguien ame con este vestido, que alguien llore en el escenario con él puesto, que viva. Una semana después, vi a una joven actriz con el vestido. Pasaba corriendo por el pasillo, riendo, y el dobladillo del vestido se enganchó en un clavo. Ni siquiera se dio cuenta. Estaba demasiado atrapada en el momento. Y pensé: Eleonora sería feliz. El vestido finalmente está en movimiento, finalmente vive. Si me están escuchando ahora y tienen a alguien a quien aman en su vida, quiero que se hagan algunas preguntas muy duras, ahora mismo. ¿Cuándo fue la última vez que miraron a su pareja no como a un compañero de piso o a un socio en el pago de la hipoteca, sino como a un milagro? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaron algo que no tuviera que ver con las tareas domésticas, los precios del supermercado o los planes del fin de semana? ¿Cuándo fue la última vez que hicieron algo absolutamente poco práctico, estúpido, incluso costoso, solo porque sabían que haría brillar sus ojos, como el día en que se conocieron? Si no pueden recordarlo, están en peligro de muerte. Están en el mismo camino liso y cómodo por el que transité yo. Están construyendo una vida cómoda, pero están perdiendo la conexión. Y la comodidad sin conexión es solo una celda de aislamiento muy cara con vistas al jardín. Su pareja no estará ahí para siempre. Suena cruel, lo sé. Todos nos hemos acostumbrado a creer en el cuento del felices para siempre. Pero la verdad de la vida es que uno de los dos morirá primero.
Uno de los dos se quedará sentado en una habitación vacía, revisando facturas y garantías de aparatos que sobrevivieron a su amor. Y en ese momento darían todas las riquezas del mundo por una sola oportunidad de volver atrás y decir, sí, al diablo con el trabajo, hagamos ese viaje, compremos esas pinturas, bailemos aquí mismo en la cocina mientras la cena se quema. El amor no es un sustantivo, es un verbo, es una acción que hay que realizar a diario, superando el cansancio y la pereza. Es elegir ser vulnerable, es elegir poner la cercanía por encima de tener la razón. Eleonora y yo pasamos décadas discutiendo sobre cómo vivir de forma correcta y racional. Siempre quisimos tener la razón, queríamos tener una fachada impecable y ganamos. Tuvimos razón en todo, pero dentro de esa fachada nos moríamos lentamente de hambre emocional. No cometan mi error, no esperen a diagnósticos terribles o a que el corazón empiece a fallar. El tiempo no es algo que tengan, el tiempo es algo que se les quita irrevocablemente cada segundo. Quiero que, cuando este video termine, se acerquen a la persona que aman. No les digan el típico "te quiero", eso ya lo saben. Hagan algo. Saquen esa botella de vino que tenían guardada. Propongan esa idea loca que consideraban que no era el momento. O simplemente siéntense a su lado, tómenles la mano y escuchen. Escuchen como si de cada una de sus palabras dependiera su salvación. Porque en realidad así es. Miro la fotografía de Eleonora en mi escritorio. Está en la orilla del mar, con el pelo alborotado, entornando los ojos por el sol y sonriendo. Fue uno de esos pocos días en los que me permití distraerme de los asuntos importantes y simplemente estar con ella. Fue solo una semana de vida real en más de 40 años. Las otras 39 semanas y 51 días restantes estuve ocupado. Ahora entiendo, nada de lo que me mantenía tan ocupado valía ni un minuto de su risa. Todos mis grandes logros ya están cubiertos de polvo, pero su risa todavía la oigo por las noches y es lo único que me da sentido para despertar por las mañanas. Este canal es mi intento de redención. Es mi manera de decirle a Eleonora, finalmente te escucho, ahora te escucho. Compartimos aquí historias de personas que se dieron cuenta del valor de la vida. Algunos a tiempo y otros, como yo, demasiado tarde. Si hay algo en su vida de lo que se arrepientan o una lección que les costó demasiado cara, no se callen. Cuéntenla. En la descripción del vídeo hay un enlace. Su honestidad puede ser la salvación de alguien. Su error puede detener a alguien al borde de ese abismo llamado después. Denle a me gusta a este vídeo si ha hecho que su corazón lata de forma diferente. No lo hagan por mí ni por las estadísticas. Háganlo para que el mayor número posible de personas vea esta advertencia, para que alguien esta noche no se ponga a arreglar un grifo o a revisar informes, sino que simplemente abrace a su esposa o a su marido. Soy Arthur Miller, tengo 76 años y apenas ahora empiezo a entender qué es la vida de verdad. La vida es lo que les está pasando ahora mismo mientras escuchan mi voz. Salgan de las pantallas, vayan con quienes aman y por el amor de Dios, no esperen al después. En ese lugar llamado después solo viven fantasmas y sueños rotos. Vivan ahora. Nos vemos la próxima vez. Espero que hoy en su vida haya un poco más de porcelana azul rota y mucha más alegría real y vibrante.